pasadita en carnaval. Seguimos en Palabra de Campo y vamos a hablar de uno de los temas que más ha preocupado al sector en los últimos tiempos, en las últimas semanas puntualmente. Ya venía hablando de este tema, pero claro, cuando empiezan a conocerse algunos datos que comparten algunas de las bolsas, la de cereales de Buenos Aires, la de comercio de Rosario, uno empieza a evidenciar el daño que ha ocasionado una enfermedad muy importante en el caso del maíz, que se transmite a través de un vector, que es la chicharrita, por eso muchos la conocen o por lo menos la identifican con ese nombre, pero estamos hablando de una enfermedad que es el espiroplasma. Vamos a hablar de este tema con Federico Zerboni, que es el presidente de Maizar y que está en comunicación con nosotros. Federico, ¿cómo estás? Daniel Aprile te saluda aquí en Palabra de Campo. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. Bueno, Federico, a ver, empecemos por el principio, ¿no? Esta enfermedad está presente, es preocupante, hay que preocuparse. ¿Cuál es tu primera visión para empezar a hablar de este tema, para contarles a nuestros oyentes de lo que estamos hablando? Sí, Daniel, bueno, depende de la zona, ¿no? Esta es una enfermedad que estaba en Brasil y en el norte argentino, estaba muy instalada ahí hace 3-4 años, con un manejo bueno del productor, que ya la conoce, producía daños que eran manejables, en algunos casos producía un 10-15% de daño o menos, pero era una enfermedad que, como decís vos, es un insecto que en la saliva transmite un virus y unas bacterias, ¿no? Que una de ellas es la famosa espiroplasma y otros son unos virus que transmite. Entonces estaba muy metida ahí en la zona se sabe manejar y se la manejaba, se convivía con esta plaga. Lo que pasó este año que ciertas razones, por ejemplo, que fue un invierno muy benigno, una siembra muy escalonada de maíz, quedó mucho maíz del año pasado vivo, este insecto come ese maíz. Bueno, produjo una población extremadamente crecimiento grande y digamos que bajó del NEA a NOA a zonas más centrales, todo el norte de Córdoba, norte de Santa Fe, norte de Entre Ríos, y en esa zona sí el daño fue y es lamentablemente importante, depende del momento que acató esta enfermedad, produjo daños que son no importantes, hasta daños totales, hasta la muerte de la planta. De ya que esas zonas, que para como venían de 3 años muy malos, como todo el resto de las zonas de 3 años de niña, con muy pocas lluvias, este golpe es muy fuerte porque después de tener una previsión de la cosecha bastante buena en casi todos lugares tampoco había llovido, pero bueno, está provocando un daño que todavía no se puede evaluar en su totalidad, pues esos son maíces que se cosechan de acá a 2 meses, 1 mes y medio. Pero por ahora ya el reporte que uno tiene de distintas bolsas en cuanto a estimación de daño hablan de entre un 10 y un 20% de la cosecha. Sí, digamos, son datos preliminares. Es una enfermedad que es muy difícil de evaluar porque hay gente que la tiene y no la conoce, no la ve. Depende del momento del daño. Hay momentos que sí se ve porque la planta se murió, ¿no? Hay otros síntomas que la planta, digamos, el grano se entrega antes y de mala calidad, hay zonas, es muy vasta la zona para evaluarla, digamos, esos son los datos preliminares que dieron las bolsas, pero es muy temprano todavía para evaluar el daño final de este problema. ¿Crees que puede ser mayor incluso a eso? Digamos, no venimos y no quiero ser mala, digamos, paja, pero sí, hay zonas que están muy afectadas y yo creo que es muy temprano para evaluarlo. También se ven síntomas en otras zonas, pero daños mucho menores, porque como esta enfermedad fue bajando y fue atacando, cuanto más tarde se sembró y más al norte se sembró, hizo más daño. Pero acá en el sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, hay algunos síntomas que también se ven. También algunos síntomas se complica esta enfermedad porque hubo zonas que no llovió y hubo estrés térmico, no hubo polen, no hubo fecundación, entonces hay daños. Hoy esas plantas tienen chicharrita o tienen síntomas de espiroplasma, pero muy tardío, y los productores piensan que es daño de espiroplasma y no fue daño de espiroplasma, fue otro daño. En resumidas cuentas, igual no hay producción en esos campos, ¿no? En esos lotes. Claro. Pero bueno, es un tema que sí hay que manejarlo y bueno, estamos trabajándolo mucho con esas técnicas junto en la Secretaría. Mañana tenemos una reunión de la Secretaría de Bioeconomía, estamos trabajando con los semilleros, con técnicos del INTA, de la CREA, de la PRESIT. Estamos preparando un informe viendo cómo se maneja esta plaga para el futuro y un poco la idea es llegar a las conclusiones en el Congreso Maizar, que va a ser el 20 de mayo de Golden Center, como para sacar un poco los miedos, explicar cómo es esta plaga. Esta plaga no tiene por qué repetirse,
el año que viene. Es decir, digamos, si tenemos inviernos heladores, esta plaga come solo maíz y eliminamos a través de helada o en controles el maíz guacho. El maíz guacho es el que nace solo en el campo, digamos, una cosecha o maíz que se cae. Se puede controlar, es decir, no tiene por qué repetirse, se puede repetir desde ya, pero bueno, ya nos va a agarrar la guardia alta, digamos, con monitoreo de plagas, con buen manejo, con un control de todo el sector, que este año justamente el problema que hubo fue en los lugares que se la esperaba y se la controló, el daño fue limitado, pero bajó a zonas que no la esperaba, y ahí, digamos, no hubo control, no hubo híbridos que son más tolerantes a esta enfermedad, y bueno, y ahí el daño fue muy, muy fuerte porque como que te agarró con la guardia baja, ¿no? Es decir, como que te agarró algo así, una vacuna, algo que no hay cero defensas, y entonces ahí el efecto es importante. Federico, tengo 2 o 3 preguntas. Simplemente la primera de ellas es, bueno, esto que decís vos es muy importante. No tiene por qué ocurrir lo mismo el año que viene, pero los semilleros están trabajando para ver si algunos híbridos son más tolerantes que otros. Ahí ya vienen trabajando de antes, esto porque como estaba en el norte estaban trabajando, hay mucha experiencia en Brasil de este tema también. Bueno, hay que ver un poco cómo se llega esta genética, no de un día para otro, a los, digamos, la genética tropical es mucho más resistente que la templada, y bueno, es cuestión de adaptar todo ese manejo, pero igual el efecto en todos lados no es igual, no es el mismo, es unas herramientas que tiene el productor para defenderse o para manejar este tema, el de la genética, el de la tolerancia de los híbridos. ¿Qué puede hacer un productor que está afectado con esta enfermedad? ¿Utiliza su maíz para silo? ¿Esto tiene además algún correlato de impacto en lo que sería conversión de maíz en proteína animal? Pienso no solamente en bovinos, sino también en, por ejemplo, la avicultura. Mira, depende del momento que afectó la enfermedad, ¿no? Hay momentos que la afectación pues un grano más liviano que no afecta lo más mínimo. Cuando afectó más temprano, sí, la calidad de grano puede ser mala. Es una paradoja, bueno, eso tiene más almidón, entonces no es problema para la industria, por ejemplo, del etanol, ¿no? Pero sí baja mucho calidad, no es un grano que está dañado, que tenga una capacidad que se puede exportar, posiblemente nutricionalmente hay que ver, es un grano más liviano, no tenga la misma calidad, pierde calidad, pierde valor ese grano, desde ya que se puede consumir igual para la proteína animal, no es que ese grano hay que tirarlo o no se puede consumir. Tiene peor calidad, pero bueno, se pagará en función de la calidad que tenga el grano. Pero desde ya que no es un grano que se desperdicie 100%, sí pierde valor comercial. Claro, ¿ves ahí una baja de precio? Para los que estén afectados, seguro, digamos, la exportación paga por una clasificación grado 1, grado 2, grado 3 o fuera de grado. Bueno, esto hay que ver, depende cuando caiga, digamos, haya caído la enfermedad, puede tener un grado 2 o menor. Las maneras fuimos de lo más corto a lo más lejano en tiempo, me quedo en lo más lejano, próxima campaña, vos decías que no necesariamente tenemos por qué caer en la misma situación, pero me pregunto, ¿qué se puede hacer o qué van a hacer? Y me imagino que todo esto se va a charlar en el Congreso de Maíz. ¿Qué se puede hacer? Híbridos nuevos, pensar en híbridos nuevos, pensar en cómo haces para tener la guardia alta. Bueno, primero es fundamental, no depende 100% del hombre, depende también de las condiciones ambientales, ¿no? Con un invierno fuerte como los de antes, digamos, con heladas, este insecto se muere, y ahí, digamos, nadie más va a hablar de este problema, ¿no? Eso sería lo mejor. Es un insecto que no le gusta que las temperaturas estén por debajo de 10 grados, y como come solo maíz, si no hay maíz guacho, no hay maíz porque se hiela, digamos, no puede reproducirse y tiene un periodo para vivir sin comer, digamos, pero no es muy largo. Así que teniendo un invierno fuerte y no habiendo maíz, porque se hiela o el productor lo elimina, esta plaga va a ir tendiendo a desaparecer, y es importante llegar a la nueva campaña siguiente con una población muy baja de este insecto para que no ataque lo que pasó este año, que empezó con una población muy alta. Claro. Hay control de maíces guachos, es fundamental. Hay tratamiento de semillas que controla los primeros momentos del insecto. Este insecto ataca no cuando la planta está grande, sino en los primeros estadios, hasta que tiene 8 hojas. Entonces, con un tratamiento de semillas y un control químico hasta
La que tenga 8 hojas se lo controla, se controla muy bien este insecto. Y bueno, el germoplasma tolerante también ayuda. Claro. Hay muchas herramientas que las vamos a ir evaluando, las vamos a ir presentando. Justamente en las zonas que están afectadas hay muchos productores que están agarrando un poco miedo a la campaña que viene, pero queremos sacar totalmente ese miedo, es decir, el maíz se puede sembrar, el maíz temprano ni hablar porque las poblaciones son muy bajas. El problema puede venir de vuelta a fin de año o muy tardío si no controlamos bien las poblaciones iniciales y se empieza a reproducir muy temprano como este año y si viene otro invierno benigno. Pues hay un montón de variables que hay que ir evaluándolas y se van a estar, esta vez van a estar monitoreadas y controladas, no como este año que nos agarró con algo nuevo que nadie lo esperaba. No tropicalizarnos, digamos. Bueno, ese es un problema y un poco este es el problema. Al no haber inviernos fríos pasa esto, digamos, pasa mucho con otros insectos, ¿no? Uno empieza con una generación muy baja y termina el año después, esto está 10 generaciones, ¿no? 10 generaciones por año. Cuanto más temprano empiezan las generaciones y más rápido se reproduzcan, más termina o más presión hay de insectos, ¿no? En las zonas muy frías no hay insectos prácticamente porque no pueden pasar el invierno, claro, ¿no? Claro. Desde el punto de vista climático, evidentemente tiene una relación directa con lo que ha pasado con el dengue. Lo mismo es un tema de reproducción y de crecimiento de las poblaciones. El mosquito fue por la lluvia, esto fue por bajas temperaturas y por haber tenido comida escalonada. Este año fue una siembra muy escalonada en todo el norte, que hizo que haya mucha comida seguida para las generaciones de este insecto, y cuando se sembró el grueso de la siembra, agarró una población muy grande y causó este efecto. Federico, la cita entonces para el próximo congreso de Maizar, ahí en el Golden Center. Perfecto, es el 22 de mayo, los esperamos a todos, en forma presencial o por streaming. Traemos técnicos de Brasil. Brasil en el año 21 tuvo que parecido se pudo manejar bien, y el año 22 fue el primer exportador mundial de maíz. Y eso es para demostrar un poco como que esto no es el fin de maíz en Argentina, ni mucho menos. Y vienen técnicos con mucha experiencia, y también es un panel para mostrar una experiencia de Brasil y técnicos argentinos, porque en el NEA y NOA tenemos excelentes ingenieros que conocen muy bien esta plaga y van a contarles a los productores cómo se maneja, cuál es la experiencia de Argentina en NEA NOA y cómo sacar conocer la plaga y saber manejarla y vivir lamentablemente como convivimos con otras plagas que digamos que ya tenemos en el sistema. Tal cual. Gracias, Federico, por la charla, un placer haberte escuchado. Bueno, Daniel, a tu disposición, y bueno, esperamos a todos y informémonos, porque con buena información, esto yo entiendo que es difícil porque es algo que agarró, como dije antes, con la guardia baja y desprevenidos en algunas zonas, pero conociéndola y manejándola es totalmente controlable. Perfecto, buen mensaje. Gracias, Federico, un abrazo. Gracias a vos. Igualmente. Federico Zerboni es el presidente de Maizar, y además recordamos, está la invitación hecha para el próximo congreso que va a realizar esta cadena de productores de maíz y de sorgo en el mes de mayo. La herramienta más importante en el campo es la información. Palabra de campo. Palabra de campo. Daniel Aprile en Radio 10.